Mi nombre es Gloria Blancas López, promotora cultural. El día de hoy vamos a hacer con NTS Noticias el recorrido que realizamos con los niños de las primarias, kinders y secundarias, y además con nuestros visitantes turistas. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido en lo que es esta parte tan importante, que es el corazón y el inicio de Pátzcuaro. Pátzcuaro, capital religiosa de los purépechas, un lugar sagrado desde la época prehispánica, donde encontramos vestigios de sus yácatas o templos a la diosa Cuerápari, madre del universo, y al dios Curicaveri, que son un elemento de su magia. Así iniciamos nuestro recorrido histórico en este conjunto arquitectónico que forma parte del Colegio Jesuita, el Museo Regional, y donde se vive la unión de dos culturas, los purépechas y los españoles. Es aquí, en el Colegio de San Nicolás, donde existen los vestigios de las yácatas que continúan al visitarlo y podemos conocerlo. Y en el Colegio Jesuita. Los historiadores nos cuentan que cuando don Vasco de Quiroga decide trasladar la capital del obispado a Pátzcuaro, capital religiosa de los purépechas, ya abandonada por los indígenas a sus ritos y ceremonias, inicia la traza de la ciudad y construcción de los edificios españoles. Y es en esta parte alta, sobre los centros ceremoniales, donde son construidos el colegio, el templo de la compañía, primera catedral del obispado, y su casa donde habitaba el obispo. Es aquí donde pone en prácticas sus famosas reglas de los pueblos hospitales. Es el corazón de la ciudad. Aquí mostraremos algunos vestigios de lo que fueron las yácatas que se encuentran aún en el museo y que podemos observar algunos petrograbados, y además la troje, que es una parte de lo que los purépechas hacían en la parte alta para ofrendar a los dioses. Podemos observar lo que era la casa de don Vasco, donde existe una leyenda que don Vasco de Quiroga, en una ocasión que Pátzcuaro no contaba con agua, hizo brotar afuera de su colegio y del Colegio Jesuita el agua. Tenemos aquí por eso la famosa pila de don Vasco, que narra que don Vasco de Quiroga en una mañana muy temprano se levantó y vio que un pajarito salía con un poquito de hierba en el pico, y pensó que existía esa agua, que había agua en este lugar. Al día siguiente citó a la Virgen, citó a todos los pobladores, y por supuesto, llevando su Virgen de la Salud, hundió su báculo y empezó a brotar el agua. Tenemos una bóveda que por mucho tiempo se cuenta que en los siglos XVIII y XIX básicamente se hacían misas en esta parte, en este pozo. En la parte de dentro se encuentra una mesa donde se oficiaban las misas. Ahora es una pequeña bóveda que podemos observar, y desde luego se escucha como todavía en muy poca afluencia, pero nace el agua. Don Vasco de Quiroga es parte importante de la refundación de lo que es este lugar. Inicia la construcción de su catedral, que es la compañía, actualmente la Compañía de Jesús. Este lugar aún conserva lo que son los símbolos del obispado. En el altar mayor podemos observar la mitra, el báculo, etcétera, lo que es toda esta parte. Un lugar donde todavía conserva esa esencia de lo que son los templos en aquella época, como eran edificados. Don Vasco de Quiroga en este tiempo también
conoció la labor de los jesuitas en Europa, y él en su querer este lugar, su capital del obispado, piensa en traer a los jesuitas para que establezcan un colegio aquí en Pátzcuaro y poder darles mejor educación a todos los habitantes. Muere don Vasco y los jesuitas no llegan hasta 1577, pero ya previo don Vasco les había dejado un testamento donde les daba su espacio en lo que formaba parte de su casa, el espacio donde construyeran su colegio y como iglesia lo que fue su primer catedral. A partir de entonces los jesuitas construyen este edificio que podemos observar, ponen a San Ignacio de Loyola en su entrada. Desde ahí en adelante la iglesia se llamó la Iglesia de la Compañía de Jesús, y bueno, actualmente este edificio del Colegio Jesuita es un centro cultural. Este lugar es algo representativo de cómo el tiempo se ha detenido y está y podemos sentir este lugar sagrado, porque debemos de pensar desde la parte de abajo, está sobre lo que era una yacata. Tenemos también aquí el trabajo de los indígenas, que se dice que los carpinteros de Cuanajo elaboraron todo esto, lo que es la madera. El techo, que es bóveda de cañón y es madera. También, así como en la biblioteca pública, es este techo. Y podemos ver el piso de tablones, que pues se supone que cuando fue la primera catedral, el siglo XVI-XVII, posiblemente fue puestos estos tablones. Y también podemos ver la riqueza de sus cuadros, la colección de los ángeles pasionarios que tenemos y aquí en este templo. Y ya en la parte del altar podemos ver lo que es la mitra del obispo, el báculo, si ustedes lo alcanzan a ver, y lo que es la cruz, que significa la religión católica. Ahí tenemos la mitra. Hablar de este templo es algo que no podríamos terminar. Quiero comentarles que todo esto es una probadita. Al lado izquierdo podemos también observar donde estuvieron los restos de don Vasco de Quiroga, con una leyenda en su área de descanso, 500 años. Las catacumbas. El profesor Salas León, en su Historia de Cosas de Antaño y Ogaño, que escribió un historiador que nació en el siglo XVIII y murió en el siglo XIX, entonces es un vínculo entre la historia del XVIII y el XIX. El profesor Salas León nos dice que aquí se encuentran los restos de Gertrudis Bocanegra, ¿sí? Este lugar donde fue la primer catedral del obispado de Michoacán. Observemos cómo se encuentra, y las pinturas que se suponen que son del siglo XIX, más o menos o finales del siglo XVIII. Las pinturas murales de la iglesia en la parte de arriba nos llevan a aquellos tiempos. Bueno, terminamos con este lugar, con lo que es la leyenda del reloj. Este reloj, cuentan los historiadores, que fue donado por el rey Enrique IV. Hay dos versiones: que se iba a fusilar a las 12 de la noche a un prisionero, y el reloj no dio la 12ª campanada, por eso no pudo ser fusilado el prisionero y se le dio el indulto. Posteriormente cuenta la leyenda que este señor
después de haber sido indultado y conocer que fue porque el reloj no dio la 12ª campanada, empezó a investigar dónde estaba este reloj que le había salvado la vida y se enteró que había sido donado a Pátzcuaro. Pero cuentan que el señor, al venir por estos rumbos, fue asaltada su diligencia y fue muerto finalmente. Hay otra leyenda que nos cuenta que en ese momento el rey de España iba a atacar otro lugar, otro reino, y el reloj no dio la 12ª campanada y perdió esa batalla. Y por ese motivo lo donó a la Nueva España. Bueno, cualquiera de todas estas leyendas, pues es muy bonito conocerlas y saber que existe esta magia en Pátzcuaro.